Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy viajaremos al oscuro corazón de la historia para descubrir los secretos de un personaje que inspiró una de las figuras más temibles de la literatura y el cine, Vlad el Empalador. Prepárate para conocer cómo este líder medieval se convirtió en el temido conde Drácula y por qué su leyenda perdura hasta hoy. Vlad III nació en 1431 en Sigioara, Transilvania, parte del Reino de Hungría. Su padre, Vlad II Drculea, era miembro de la Orden del Dragón, una hermandad dedicada a proteger el cristianismo en Europa del avance otomano. Este título, Drculea, significaba literalmente hijo del dragón, pero también podía interpretarse como hijo del demonio, algo que ya auguraba su futura reputación. A los 13 años, Vlad y su hermano menor Radu fueron entregados como rehenes al Imperio Otomano. Este acto buscaba garantizar la lealtad de su padre a los turcos. Durante este tiempo, Vlad aprendió mucho sobre los otomanos, pero también acumuló un odio profundo hacia ellos y desarrolló las tácticas despiadadas que luego definirían su reinado. En 1448, Vlad tomó el trono de Valaquia por primera vez, aunque su reinado inicial fue breve. Recuperó el poder definitivamente en 1456, enfrentándose tanto a enemigos internos como externos. Su prioridad era proteger Valaquia de las constantes invasiones otomanas, y para ello no dudó en recurrir a métodos extremos. Aquí es donde su apodo, el Empalador, cobra sentido. Vlad utilizaba la tortura y el empalamiento como herramientas políticas y militares. Se dice que empaló a miles de enemigos, dejando sus cuerpos como una macabra advertencia. La imagen de un bosque de picas con cuerpos ensartados fue suficiente para infundir terror en sus adversarios y consolidar su reputación. Una de sus historias más famosas narra que, durante una invasión otomana, Vlad dejó a 20.000 soldados turcos empalados a las afueras de Trgovite, lo que llevó al sultán Mehmed II a retirarse horrorizado. La conexión entre Vlad y el vampiro de Bram Stoker no es directa, pero tiene raíces en los relatos de los mercaderes sajones y los cronistas de la época, quienes pintaron a Vlad como un monstruo sediento de sangre. Estas historias exageradas llegaron a Europa occidental y se mezclaron con el folclore local sobre vampiros. Cuando Bram Stoker escribió Drácula, en 1897, usó el nombre de Vlad y algunos elementos de su historia, como su ubicación en Transilvania, para dar vida a su conde vampírico. Sin embargo, Stoker nunca mencionó el empalamiento ni los detalles más oscuros del verdadero Vlad. El reinado de Vlad terminó en 1476, cuando fue capturado y ejecutado. Las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, pero su cabeza fue enviada al sultán como trofeo. A pesar de su brutalidad, muchos rumanos lo consideran un héroe nacional por su lucha contra los otomanos y su defensa de la independencia de Valaquia. La figura de Vlad el Empalador sigue siendo motivo de fascinación y controversia. Algunos lo ven como un tirano despiadado, mientras que otros lo consideran un defensor valiente. Sea como sea, su historia es un testimonio del poder de la narrativa y cómo los héroes y villanos se forjan a través del tiempo. Y así concluye nuestra exploración de la vida de Vlad el Empalador, el hombre que inspiró a Drácula. ¿Qué opinas de esta figura histórica? ¿Fue un monstruo, un héroe o ambas cosas? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.